Entonces vamos a ver, voy a preguntarles a ellos cómo realmente es que están examinando, ¿verdad? Si examinan por medio de formulario con respuesta múltiple, aunque yo creería por el nivel que estamos, ¿verdad? A mí primero me gustaría pues conocer sus ideas. Ustedes ya son, fíjense que yo tengo la oportunidad de seguir, continuar estudiando y me y decía un catedrático, bueno, cuando ustedes son licenciados son como técnicos, decía. Ustedes saben de todo, un poquito de todo, ¿va? Cuando ya son maestros, ustedes han sacado una especialidad, entonces quiere decir que son científicos. ¿Por qué? Porque ya estudiaron, ya se metieron en una rama. Y cuando ustedes son doctores, son filósofos, decía él, ¿verdad? Dice él, ¿verdad? No se ha muerto. Entonces es algo muy bonito. Entonces, pues sí me gustaría más o menos conocer, incluso la actividad que vamos a dejar para el día de hoy va a ser precisamente para que ustedes escriban y pues yo conocer sus ideas. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos nuestra clase. También les digo, va a ser un poquito corta, esperemos que no sea, no se nos alargue tanto, porque entiendo que pues, estamos en jornada laboral y también es un poquito duro, ¿verdad? Pero por supuesto que lo vamos a llevar. Bueno, eh, primero hablamos, el día de hoy vamos a platicar de las jornadas de trabajo. Perdón, es que están mandando ahí entrada para entrar. Bueno, vamos a hablar primero de las jornadas de trabajo. Dentro de estas jornadas de trabajo, pues vamos a hablar de la definición, qué es el trabajo efectivo, la clasificación, el límite de duración, descansos, ¿verdad? Diarios, semanales, anuales, ¿verdad? Y pues entonces vamos a iniciar. Cualquier duda, pregunta, pues me interrumpen, perdón, ustedes ya saben. Y pues vamos a empezar con la jornada de trabajo. ¿Y qué es la jornada de trabajo? Pues es la regulación del tiempo, perdón que aquí se los voy a componer porque si no, la regulación del tiempo en la prestación de trabajo y la limitación de la jornada puede afirmarse que si bien ha sido considerable el progreso alcanzado, en el proceso aún no se ha concluido aún, especialmente para Guatemala, en donde aún no se ratifica el convenio 47 de la OIT, que reduce la jornada ordinaria diurna para un trabajo efectivo de 40 horas semanales. Si se dan cuenta, pues ahorita que vayamos viendo, eh, Guatemala no ha rectificado precisamente este convenio. Y fíjense que Guatemala, cuando son cuestiones de derechos humanos, ratifica todo, pero increíble, cuando son ya cuestiones laborales, ver que pueden perder dinero, entonces ya como que lo piensan, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Bueno, y pues entramos a antecedentes históricos. Y dentro de esos antecedentes históricos de la... Solo permítame un momento, por favor, jóvenes. Ahorita continuamos. Permítame un momento.
Bueno, ya estamos, perdón que los interrumpí ahí cuando íbamos ya. Bueno, pues entonces estábamos hablando de los antecedentes, pues, históricos de la regulación legal de las jornadas de trabajo en Guatemala y para ilustrar los antecedentes más antiguos de la jornada legal de Guatemala en el tiempo de la colonia española, es importante traer a cuenta los casos que relacionan a Héctor Humberto Samayoa Guevara. ¿Quién era este señor? Pues Héctor Humberto Samayoa Guevara viene y él empieza a recopilar, ¿verdad? Las situaciones más antiguas o cómo inició la jornada laboral aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, dentro de los primeros podemos encontrar la real provisión de la audiencia de los confines. Y pues la audiencia esta de los confines dice que con fecha 25 de junio del 2000, 25 de junio de 1548 autorizó al Ayuntamiento de Guatemala para que tasara los precios de las manufacturas artesanales y el precio de los jornales para que no existieran abusos. Imagínense, yo creo que pues estamos hablando que aquí en Guatemala, a pesar de la conquista y a pesar de muchas situaciones, empezamos a ver que en 1548, imagínense, ni siquiera había sucedido ay, Dios mío, perdón, es que ni siquiera había sucedido la Revolución Francesa y nosotros aquí ya estábamos viendo que no existieran, ¿verdad? Excesos o abusos en jornadas de las manufacturas de los artesanos, por ejemplo, ¿verdad? Y de los jornaleros, y que todos los precios fueran similares, o sea, que se les estuviera ayudando a ellos. ¿Qué era la audiencia de los confines? Pues la audiencia de los confines venía a ser como el Ministerio de Trabajo, lo conocemos ahora. Ellos empezaban a regular, ¿verdad? Ciertas situaciones, especialmente en trabajo. Lógicamente hacían un poquito más, pero se dedicaban especialmente a las situaciones de trabajo. Bueno, posterior dice que por medio de la Real Cédula enviada al presidente de la audiencia de Guatemala, como le decía, la audiencia de los confines de Guatemala, se dispuso que los indígenas, españoles y serviles y mulatos debían salir libremente a la plaza pública para ser contratados a trabajos, sin que para ello se les pudiera obligar o debería de dárseles un jornal justo. Y no solo eso, sino que también alimentación. O sea, estábamos hablando que como era, pues me imagino Guatemala antes no era tan grande como ahora, entonces usted tenía que salir, ¿verdad?, a la plaza pública a conseguir un empleo para ser contratado. No importaba si usted era mulato, no importaba si eran indígenas, no importaba si eran criollos, españoles puros, ¿verdad? Entonces podía conseguirse el trabajo. Después dice que el capitán Martín de Mayorga acordó reglamentar, ¿verdad?, las horas de trabajo. Esto fue en noviembre de 1872. Aquí, pues, si nos damos cuenta, ya había sucedido la Revolución Francesa, que es muy importante para el derecho en todas las áreas. Entonces, podemos entender que empiezan a generarse este tipo de regulaciones de las jornadas de trabajo, especialmente de los albañiles, los peones, carpinteros, tanto indígenas como ladinos. O sea, aquí ya no hablamos de criollos, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando más de ladinos, y porque había muchos abusos, dice, y fraudes que se les cometían a ellos. Se originaron las horas de trabajo en la ciudad. Dice que se reglamentaban mediante toques de campana del Ayuntamiento del Reino, de tal cuenta que 4 campanazos a las 6 de la mañana, a excepción de lunes que que los toques, ¿verdad?, se darían a las 8 de la mañana, indicaban que iniciaba la hora de jornada de trabajo. Y después había una ingesta de los alimentos y se tocaba 2 veces la campana. Tipo 6 de la tarde, se daban 12 campanazos y se concluía el trabajo. Fíjense,
ya estaba esa jornada de trabajo más o menos establecida en Guatemala. La verdad que a pesar de que hemos ido copiando el derecho internacionalmente, pues ya nosotros estamos viendo que se estaba dando poco a poco una evolución, ¿verdad? En las cuestiones de la jornada de trabajo. Y así pues vamos a darnos cuenta que todos los antecedentes configuraban las primeras regulaciones en materia de jornadas de trabajo que se dieron en Guatemala, pues, ¿verdad? Hasta llegando algo muy importante a la Revolución de Octubre de 1944. Ustedes sí han escuchado de la Revolución de Octubre de 1944, ¿verdad? Creo que la mayoría aquí son sancarlistas y uno de las primeras, muy bien, Sherry, uno de los primeros lo primero que nos enseñan casi cuando uno entra es la Revolución de 1944, muy importante, por cierto, es lo primero que nos enseñan, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que cuando llegó esta Revolución de Octubre de 1944, se promulga el primer Código de Trabajo, el 1 de mayo de 1947, y se regulan las jornadas de trabajo, ¿verdad? Pues se avanzó muchísimo en este tema, ¿verdad? Desafortunadamente ustedes saben lo que sucedió en la Revolución de 1944, después vinieron otras personas que derrocaron esa revolución y sacaron a los presidentes que pues nos estaban haciendo bastante bien a Guatemala, y pues se sufre realmente, se frena, ¿verdad? El avance, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, nuevamente, el convenio 47 de la OIT aún, pues dice el autor, y eso es lo que ustedes me van a investigar, va a ser la actividad, no se ha, ¿cómo se llama? Ratificado, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda con el respecto de los antecedentes? Creo que estamos claros y como les digo, los antecedentes, pues prácticamente solo quería que ustedes supieran un poquito de la historia de cómo se empezó a formar las jornadas de trabajo. Pero, ¿qué es una jornada de trabajo? Y la jornada de trabajo es aquel tiempo efectivo que pasa el trabajador a las órdenes del patrono. ¿Qué sucede, por ejemplo, Freddy Ríos, que trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde y viene aquí a su casa, pues uno casi se hace una hora, ¿verdad? Ustedes en el tráfico, tipo 5, 5 y algo de la tarde, y me pongo a trabajar. Ese no va a ser, y me pongo a trabajar por cuestiones de la oficina, ¿verdad? Pero ese no va a ser tiempo efectivo, ¿ya? De trabajo. El tiempo efectivo de trabajo es aquel trabajo que usted pasa bajo las órdenes del patrono. ¿Qué quiere decir? Que usted va a estar en un horario de trabajo y toda vez que usted esté dentro de este horario de trabajo y esté en sus días de trabajo, ese va a ser el tiempo efectivo de trabajo, ¿sí? Si yo vengo y hago cosas de la oficina aquí y yo salgo a las 4 de la tarde, ese no es tiempo efectivo de trabajo, ¿ya? No hay dudas ahí, ¿sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, muy bien. El tiempo efectivo de trabajo va a ser aquel que vamos a estar bajo las órdenes de nuestro jefe, ¿verdad? Para eso, por favor, podemos ver el artículo 116 del Código de Trabajo. Por favor, alguien que me haga favor de ver, de leerlo. Por favor. Artículo 116. La jornada extraordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de Ok, trabajo solo, perdón, mi licenciado. Entonces, aquí vamos a ver que incluso ya el mismo código ni siquiera nos da una definición de lo que es una jornada de trabajo, sino que de una vez nos dice, ¿verdad? Dice que el trabajo no puede ser mayor de 8 horas diarias, que es la que la mayoría trabajamos, y tampoco va a ser mayor de 48 horas a la semana. No sé ustedes que son buenos ahí matemáticos, ¿verdad? ¿Cuántas, si trabajamos 8 horas, pues los empleados públicos pues trabajan de lunes a viernes la mayoría,
pero también muchos se trabajan de lunes a sábado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos pasar de 48 horas. Si nos damos cuenta, 6 por 8 son 48. No podemos pasar de esa hora, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Hasta ahí sería su intervención. Gracias. Vamos a continuar después, les voy a decir. Bueno, la naturaleza jurídica. Dice que los derechos y obligaciones que nacen de la jornada de trabajo tienen una doble arista jurídica. O sea, quiere decir que se dividen en dos. La primera lo constituye lo relacionado a establecer siempre una jornada máxima de trabajo. O sea, debe de haber una jornada máxima, ¿ya? Cuando yo voy y acuerdo, ¿verdad? En un contrato, tiene que establecer una jornada máxima. O sea, si se dan cuenta, la mayoría que hemos firmado contratos, trabajamos de 8 y nos ponen otro horario, ¿va? Pónganle 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Y dice que la segunda tiene que ver con lo relativo a garantizar el cobro de servicio que presta fuera de los límites impuestos para la jornada ordinaria. Es decir, que debe existir horas extras. Si usted trabaja, por ejemplo, de 8 a... Era el caso de, por ejemplo, Jonathan, creo yo, me recuerdo, sí, perdón. Jonathan, que era, yo creo que eran 12 horas, ¿verdad, Jonathan? Su jornada de trabajo que le pusieron en ese trabajo. Pues si el día de mañana... En el contrato, maestro, perdone. Sí, sí, en el contrato dice, pero la jornada sí es de 8. Va, pero imagínense, bueno, le voy a dar un chivo, de una vez se lo doy. Si usted quiere demandar, puede pedir horas extras. Y ahí friega el patrón, hasta horas extras le va a cobrar. Fíjese, solamente si nos basamos en el contrato. O sea, él trabajó de 8 a 6 horas, era, ¿verdad, Jonathan? Sí. Imagínense, estamos hablando que hay más de 8 horas y eran más de 48 horas a la semana también, ¿verdad? Sí, más de 48. Exacto, entonces tal vez el contrato no lo va a estipular, pero tenemos que darnos cuenta de lo que establece el código, ¿verdad? El código establece 48 horas y aquí no se puede más. Si son más de 48 horas, estamos hablando de tiempo extraordinario. Si algún día Jonathan quiere demandar a la empresa, puede cobrarle por sus prestaciones, ¿verdad? Puede cobrarle incluso hasta tiempo extraordinario. Imagínense, o sea, sale ganando también, ¿verdad? O sea, es un pro y un poquito así, ¿verdad? Bueno. Y eso, pues, perdone, yo tengo una duda. Dígame. Esto de que usted comentó al inicio de la OIT, es lo que se está dando en otros países que a partir, no me recuerdo si era el mes pasado o antepasado, de que anualmente se va a ir descontando o reduciendo la hora laboral semanal, que digamos comenzaron, eran 48, a partir de esta fecha eran 47 horas, el otro año creo que disminuye 1 o 2 horas, y así se va hasta llegar a 40 horas semanales. Sí, es que poco a poco, bueno, pero estos son, yo creo que la mayoría han de ser de Europa. No, ¿verdad? Son de aquí, así como Colombia, estaba viendo, no me acuerdo si era Colombia. También ya Colombia. O sea, ya hay varios países de Latinoamérica, de cómo se llama, que están implementando esto, ¿verdad? Pero estaba viendo de que tenían que llegar a, no me recuerdo a qué año directamente, tendrían que quedarse con 40 horas. Habían años que tenían que descontar 2 horas, y si el patrón no los hacía, si su horario era, digamos, de 7 a 3, que son 8 horas estipuladas, ellos tendrían que ver cómo acomodar esa hora y descontársela en su hora, ya sea diario, media hora, 15 minutos o algo, o un día salir 1 hora antes. Exacto. Del horario normal. Y ese principio realmente, si se dan cuenta, o sea, los trabajadores, pues hay bastante derecho, ¿verdad? Que es tutelar del trabajador. Entonces, fíjense que ganar un proceso, o sea, de parte del patrono, ganar un proceso es bastante difícil, ¿verdad? Tenemos que estar muy bien cimentados, muy bien fundamentados en cualquier decisión que se tome como patrono, ¿verdad? Cuesta mucho. Entonces, este convenio 47, como bien lo menciona Jonathan ahí, gracias por la intervención,
estamos hablando de que ya se empieza a aplicar. Entonces, no creo que tardemos mucho en aplicarlo. Miren qué bueno, vamos a trabajar menos tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos hablando que la naturaleza jurídica, pues, irremediablemente, ¿verdad? Inderogable y, por supuesto, irrenunciable va a ser derecho público. Nuevamente, ¿por qué va a ser de derecho público? Porque el derecho laboral es tutelar del trabajador. No podemos decir nada más aquí. Bueno, ahora, perdón. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? Pues la aplicación de la jornada de trabajo constituye una condición contractual, era lo que yo les decía. Tiene que ir implícito en el contrato. Y pues debe regularse en todas las relaciones y contratos de trabajo en los que ocurra el elemento de subordinación o dependencia, siendo uno de los elementos más importantes para determinar la existencia de un contrato. Fíjense que el derecho laboral es muy bonito, bueno, todas las áreas del derecho son muy bonitas, pero, por ejemplo, cuando ustedes son 029, especialmente lo pongo en los 029, que muchos lo hemos vivido, entonces el 029 lo que sucede es que nosotros vamos como trabajadores, vamos a probar la relación contractual, ¿verdad? La relación de trabajo, ¿sí? Vamos a probar la relación de trabajo. Cuando hay un contrato, como lo hemos hablado en el Tribunal Supremo Electoral, para el tiempo electoral, entonces no vamos a pelear la relación de trabajo, ahí vamos a pelear el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La jornada de trabajo es un elemento que debe de tener la relación contractual, ¿verdad? O la relación laboral. En el contrato debe de expresarse cuál será el horario máximo, o sea, por ejemplo, yo voy a trabajar hasta las 4 de la tarde, voy a trabajar hasta las 6 de la tarde, es un horario máximo, ¿verdad? Entonces nos colocan una jornada de trabajo. Al momento de colocar esa jornada de trabajo, el patrono pues ya cumplió un elemento, es un elemento más de prueba para el trabajador, ¿verdad? Pero estamos cumpliendo con lo que establece la ley, ¿sí? Entonces, este será su ámbito de aplicación. Tiene que aplicarse en los contratos. Cuando ustedes hagan un contrato, pónganle su jornada de trabajo, ¿verdad? Muy bien. De ahí se recuerdan cualquier duda, pregunta, pues me preguntan, ¿verdad? Pero no solamente pues podemos quedarnos en que solo pues existe la jornada de trabajo y ya, también la jornada de trabajo se divide en diferentes situaciones, no vamos a entrar a ver todas porque son muy doctrinarias, pero sí vamos a ver las más importantes y las que se encuentran en la ley, ¿verdad? Pero podemos ver que hay una jornada legal y una jornada real. La jornada legal dice que es la que está establecida en la ley. Muy bien, nosotros lo entendemos aquí. Se dan cuenta, son 48 horas máximo, ¿verdad? Semanales. Pero hay algunos lugares en que, pues, como lo estábamos viendo en el caso de Jonathan, supuestamente lo hacen trabajar mucho más. Y hay lugares en que se trabaja de 7 a 2. Si estamos hablando de 7 horas a la semana. Perdón, 7 horas diarias y 7 por 5 serían 35 horas a la semana. O sea, está re bien, ¿verdad? Bueno, entonces, la legal es la que se encuentra en el código, ¿ya? Y la real va a ser que ella varía de acuerdo a los diversos tipos, ¿verdad? Perdón, la real es la que el tiempo efectivo de trabajo de la empresa pudiendo ser inferior a la legal o superior solo en casos permitidos, ¿ya? La real es aquella que, pues, como les decía, hay instituciones que trabajan de 7 de la mañana a 2 de la tarde, son 35 horas a la semana, porque trabajan de lunes a viernes, entonces están rayados, ¿verdad? Y hay otras que trabajan de 8 a 6 de la tarde y están hablando de más de 48 horas de trabajo. Entonces, solamente se va a dar este tipo cuando son mayores en casos permitidos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver los casos permitidos. Y pues la jornada legal es establecida por la ley, muy bien, lo entendemos. Ella varía de acuerdo a los diversos tipos. Por ejemplo, hay normal, hay extraordinaria, de menores, también los menores no van a trabajar lo mismo que los adultos.
Y pues como decíamos, ¿verdad? La real es el tiempo efectivo que se trabaja, o sea, el tiempo real, o sea, el tiempo que estoy a disposición del patrón, ¿verdad? Y entonces ahí se transforma la ley, no siempre va a ser igual. Muy bien. Y pues vamos a entrar a la primera clasificación. Lo vamos a encontrar por edad. De acuerdo a la edad, la jornada de trabajo se divide en jornada por adultos y jornada para menores. No vamos a entrar a ver ahorita porque el caso de menores en el código, si ustedes ya le echaron una leidita a su código, vamos a encontrar que son situaciones especiales, ¿verdad? El contrato de menores. Entonces, el contrato de menores va a tener una menor carga de trabajo, una menor, ¿verdad? Jornada de trabajo, y recuérdense que se puede contratar menores solo por razones de aprendizaje, ¿sí? O sea, es un oficio el que le vamos a enseñar al menor. No podemos, pues, en una empresa meterlo, ¿verdad? A que ya empiece a manufacturar cualquier situación o una institución pública, olvídense, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo vamos a ver en los casos especiales de trabajo. Cuando miremos ya el trabajo doméstico, al trabajo de mujeres en estado de gestación, ahí vamos a ver el de menores. Bueno, la jornada diurna. Dice que esta está comprendida dentro de cierto horario, que fijan las leyes respectivas y que se desarrollan durante el lapso de lo que nosotros vamos a denominar día. Quiere decir que va a existir la luz del sol. Entonces, miremos por favor nuevamente el artículo 116 y vamos a ver ¿quién me puede hacer favor de leerlo donde dice trabajo diurno? Es el 1, 2, 3, tercer párrafo. Trabajo diurno. Por favor, Amanda. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Excelente. Entonces, háganme un favor. Agarremos nuestro lapicero o marcador, ¿verdad? Para subrayar. Y marquemos ahí trabajo diurno. Por favor, esta va a ser una clasificación. Muy bien. Ahora vamos a la jornada nocturna. Y dice que esta se encuentra rodeada de ciertas garantías especiales que no se dan en la jornada diurna. ¿Por qué son especiales las circunstancias que rodean? Porque normalmente van en contra de la salud del trabajador. Y si nosotros nos podemos percatar, los horarios, pues las jornadas de trabajo nocturno son muy pesadas. O sea, aunque nosotros descansemos en el día, el descanso no es el mismo, ¿verdad? Y por supuesto, esta jornada aparece, fíjense, con la aparición de las máquinas y el desarrollo de la industria. Entonces, vamos a entender, no sé si se recuerda, que hablamos de la revolución industrial de Inglaterra. Aquí, en este momento, aparece precisamente la jornada nocturna. ¿Por qué? Porque fue necesario, ¿verdad? Para que estas máquinas rindieran al máximo, que también se trabajara de noche. Entonces empezamos a contratar gente de noche para hacer que las máquinas trabajen muchísimo más. Y Amanda, hágame favor de leer el párrafo que sigue. Con mucho gusto. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Muy bien. Entonces, nuevamente, con su resaltador o su lapicero, subrayen, por favor, trabajo nocturno, o si quieren, póngale ahí jornada nocturna, como ustedes quieran. Les digo esto, perdón, que como niños, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que va a venir en el examen. Lo que miremos el día de hoy va a venir en el examen. Terminando la clase, les prometo, puro político, ¿verdad ustedes? Les prometo subirles las guías positivas. Por favor, lean su código, los artículos que están. Yo no les voy a preguntar mucho de artículos, ¿verdad? Pero léanlos, por favor, léanlos. Yo, como les dije, voy a platicar con mis otros colegas que dan este curso
para ver cómo van a examinar ellos, si por formulario o van a hacer pregunta directa, ¿verdad? Yo no quisiera hacerles pregunta directa porque creo que va a ser muy cargado. Bueno, entonces vamos a hablar de la mixta. Miremos, por favor, el artículo 117. Por favor, ¿quién me hace favor de leer el artículo 117? 117. Sí, La jornada gracias. ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias, ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Muy bien, continúe. Ok. Jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta, en que se laboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. Muy bien. ¿Qué pasa con el periodo nocturno? Aquí empezamos a ver un poquito de discrepancia y características especiales, ¿verdad? Si regresamos al artículo 116, en el segundo párrafo, dice la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas diarias. Muy bien. Si pasa de esa cantidad, entonces estamos hablando de una jornada mixta, ya no es nocturna, de una jornada mixta. Entonces, esta jornada es cuando muchas veces no se pueden realizar actividades dentro de un mismo horario, ¿verdad? Por lo que toma parte de la jornada diurna y jornada nocturna. Fíjense que les voy a comentar, les voy a contar. Eh, yo, pues, actualmente trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, soy asesor ahí. Entonces, por ejemplo, cuando son tiempos electorales, la jornada de nosotros, pues, por lo menos es diurna, ¿verdad? Que es durante el día, pero, se vuelve mixta cuando es tiempo electoral. La ley establece que en tiempo electoral, o sea, cuando está en ese periodo electoral, todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Todos los días y horas son hábiles. Por eso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta cuando, o ya participaron, cuando están inscribiendo candidatos, se trabaja hasta medianoche y hasta medianoche incluso pueden llegar los señores a inscribirse. O hasta medianoche pueden interponer un recurso o un amparo, ¿verdad? Igual en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Eso es en materia constitucional, que nosotros lo llamamos constitucional. Entonces, quiere decir que en esto aquí se cumple, ¿verdad? Porque se da un momento en que no se puede sacar el trabajo de una jornada diurna. El trabajo allá, por ejemplo, se duplica o triplica dependiendo de las fases en que vaya el proceso. Imagínense cuánto partido se inscribe, cuánta persona se inscribe, cuántas asambleas existen, o sea, asambleas para elegir candidatos, cuánta documentación hay que revisar, cuántos recursos puede interponer cada ciudadano, o sea, es una barbaridad, ¿verdad? Entonces ese proceso es muy grande, se tiene que contratar personal y trabajar jornada mixta, necesariamente. No se puede decir que no, ¿verdad? Entonces, ese es un claro ejemplo de una jornada mixta, ¿ya? Bueno, vamos a ver después la jornada continua. Cuando hablamos de jornada continua, por ejemplo, podemos decir que es aquella jornada que no vamos a tener un descanso como tal. Tanto la jornada nocturna, la jornada diurna, incluso la jornada mixta, estamos hablando de que trabajo no es continuo, ¿verdad? Sino que hay lapsus, ¿verdad? En los que vamos a entender que se descansa de la jornada. ¿Ya? Se descansa de la jornada. Lógicamente, un trabajador descansado va a ser mucho más funcional o activo que un trabajador cansado. Por favor, ¿quién me puede hacer favor, que ya no sea Amanda, de leer el artículo 119? Por favor.
alguien ahí que tenga el código de trabajo, jóvenes, La por jornada favor. ordinaria, artículo 119. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descansos que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que Muy se bien. pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Muy bien. Entonces, háganme favor. Ahí dice continua o dividirse. Por favor, subrayenle continua y esa es otra clase, ¿verdad? De jornada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el organismo judicial, ellos trabajan de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, pero hay una media hora que ellos tienen para comer. En algunos juzgados la hacen de 1 a 1:30, en otros de 1:30 a 2, incluso hay unos que lo hacen de 2 a 2:30, ¿verdad? O sea que si ellos no tuvieran esa media hora que establece el código para su descanso o comer, trabajarían solo de 8 a 3, ¿verdad? De 8 a 3 de la tarde, pero tienen media hora para poder descansar y comer. Ahí es un claro ejemplo de lo que estamos hablando de esta jornada continua, ¿verdad? Muy bien. ¿Está todo claro ahí, jóvenes, hasta el momento? ¿Sí? Esa, recuerden, no tengan pena, no nos vamos a tardar mucho. Vamos a tratar de terminar rápido la clase. Bueno, entonces, ¿qué sujetos no tienen o no están sujetos a limitaciones de la jornada de trabajo? Increíble, hay personas que no están sujetas, ¿verdad? A estos horarios de trabajo. Y les voy a decir, por ejemplo, quiénes están. Por ejemplo, los representantes del patrono. ¿Quiénes pueden ser los representantes del patrono? A ver, Ángela Peña, licenciada, ¿quiénes podrían ser los representantes del patrono? Pues así como en el caso de la municipalidad es el señor alcalde, si no estoy mal, licenciado. O sea, son como los máximos, las máximas autoridades, podría ser. Muy bien. Sí, muy bien. Gerentes, administradores, apoderados, representantes del patrono, ¿verdad? Eso está sencillo. Representantes del patrono. Pero no solamente estos son los que son representantes del patrono. Fíjense que incluso están, por ejemplo, los altos empleados. ¿Y qué podemos encontrar de los altos empleados? Por ejemplo, hay superintendentes, ¿verdad? Los que trabajan en la SAT, van a saber. Administradores, los socios, por ejemplo, los directores también. Por ejemplo, el director de, ¿qué les podría decir? Perdón, Amanda, ¿hay directores ahí en la municipalidad? Sí hay directores, Vic. Ok, entonces él vendría a ser, por ejemplo, director de, ¿qué me podría decir? Hay director de la Policía Municipal, director Ok. de Metra, bueno, dice el gerente, sería director de adquisiciones, director financiero. Ok, entonces ellos también son, ¿verdad? A las personas que no están sujetas y vienen a ser representantes del patrono. Y también podemos encontrar a los empleados de confianza. ¿Quiénes van a ser los empleados de confianza? Fíjense que actualmente, y les digo algo, ¿verdad? Si alguna vez les toca un proceso, actualmente la Corte, a nosotros, pues, lo final, lo último se puede decir, es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si la Corte de Constitucionalidad dice tal y tal cosa, así se debe interpretar, así va a tener que ser, ¿verdad? Hay un artículo que es el 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal que establece una cuestión que se llama doctrina legal. Y la doctrina legal, pues son tantos fallos, o sea, tantas resoluciones en un mismo sentido, y explica cómo se forma la doctrina legal. La doctrina legal es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que cumplir. Si hay jurisprudencia, no es para cumplir, pero quiere decir que hay un fallo, ¿verdad? Y nosotros podemos crear más fallos, ¿verdad? O sea, más, cuando les hablo de fallos, les hablo de resoluciones.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense que estos empleados de confianza ahora pueden ser, dice que el autor menciona empleados de confianza como aquellos empleados que tienen elevados salarios, ¿verdad? Que tienen elevados salarios, que tienen a su cargo la marcha y el destino general de la empresa, ¿verdad? Pero fíjense que últimamente la Corte de Constitucionalidad dice que hasta incluso un agente de seguridad puede ser empleado de confianza. Fíjense, ¿cómo es eso? O sea, yo siento que es un poco injusto, ¿verdad? Porque para que sea empleado de confianza, imagínense un agente de seguridad, no gana lo mismo, ¿verdad? Que por ejemplo, un asesor jurídico. Un asesor jurídico es un empleado de confianza. Un mandatario judicial es un empleado de confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, un mandatario judicial representa a la institución ante los órganos jurisdiccionales. Entonces quiere decir que está representando al patrón, ¿verdad? Ese sería un empleado de confianza. En el caso de los, por ejemplo, agentes de seguridad, él no tiene un alto salario, no tiene personas que lo reconozcan como autoridad, ¿verdad? No se le confían secretos tampoco, aunque a veces sí, ¿verdad? Por la seguridad, pero a mi criterio no es un empleado de confianza, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad ahora establece que los agentes de seguridad, los pilotos, secretarias, vienen a ser empleados de confianza. Imagínense, o sea, qué difícil, ¿verdad? Si algún día les toca vivir algo así, quiero decir que de verdad es bastante, se ha vuelto muy difícil esa situación. Bueno, hablamos también de los que laboran sin fiscalización inmediata. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, son considerados los trabajadores que no tienen, que por la naturaleza de las funciones que ellos desempeñan, no tienen un superior o no tienen una entrada, no van a ser controlados en su entrada y salida de sus labores, ¿verdad? Cuando hablamos de estos, de los que no hay una fiscalización inmediata, podemos hablar de los 029, ¿verdad? Usted como 029 no va a tener una jornada específica. O sea, usted puede, máximo si no marca la entrada, ¿verdad? No marca la entrada. Puedo ir hoy, pero también mañana no puedo ir, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es trabajar por producción. La mayoría de 029 se trabaja por producción, ¿verdad? Hay casos que son 029, pero disfrazados, ¿verdad? Bueno, los que ocupen puesto de vigilancia o requieran su presencia. Muy bien, aquí sí entran los agentes de seguridad. Los que cumplan su cometido fuera del local de o establecido de la empresa también son agentes de seguridad, ¿verdad? Ellos no se mantienen dentro de la empresa, pero se mantienen rondando la empresa, no tienen un horario como tal, pero muchas veces son estas empresas de seguridad privada que patrullan, ¿verdad? Empresas o instituciones. Y dice los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. ¿Qué podría ser esto? Podría ser, por ejemplo, podría ser un piloto de una ambulancia, ¿verdad? Podría ser incluso, si estoy mal, Ángela, le pido podría ser incluso un bombero municipal. Los bomberos municipales constituyen empleados. Ángela, disculpe. Así es, licenciado. Tiene Ok. 011 y ad honorem. Imagínense. Bueno, entonces me imagino que el horario de ellos también ha de ser bien flexible, porque si es una catástrofe y los llaman, ¿verdad? Tienen que acudir y tal vez va a ser fuera de su horario, ¿verdad? Entonces es por su individual naturaleza. Entonces, ya están los ejemplos, ¿verdad? Los representantes del patrono, creo que queda claro, gerentes, directores, ¿verdad? Empleados de confianza. Los que laboren sin fiscalización superior inmediata, 029, también ahí bastante claro. Los que ocupen puestos de vigilancia, agentes de seguridad. Los que cumplan cometido fuera del local, las empresas de seguridad, por ejemplo. Y los trabajadores que desempeñen labores por su individual naturaleza, por ejemplo, bomberos municipales.
Les doy ejemplos, ¿por qué? Porque puede ser que en el examen les pregunte ejemplos o les ponga algún casito y ustedes pues ya más o menos me saben manejar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones a las que ustedes muy posiblemente se van a dar cuenta, ¿verdad? Muy bien. Les haré una pregunta ahorita. ¿Quieren que descansemos? Yo tengo planificado, ¿verdad? Pero ustedes me dicen terminar a las 8 menos cuarto. ¿Quieren que sigamos de largo o descansamos? Sigamos. ¿Seguros? Muy bien. Ustedes dicen, aunque me vaya quedando sin voz. Bueno, Ahí después... le ayuda a Amanda Lick. No, y mañana tengo que ir a la SAT ustedes, pero bueno, no me voy a pelear con nadie ya, lo prometo. Bueno, vamos Si a se entrar. cansa, que le ayude a Amanda, maestro. Ah, Amanda está en la SAT. Ah, qué bueno saberlo, Amanda. Ujú. Ah, qué ver, yo no trabajo en la SAT. Ah, bueno, hay alguien que Él trabaja lo aquí. dice por si se queda sin voz. Ah, Por eso. buena gente. Bueno, es que de verdad ustedes, qué burocracia en ese lugar. Ah, horrible. Pero bueno, No, Lick, yo pero aquí le entiendo. ayudamos a leer los artículos. Usted no se preocupe, es que así terminamos más luego. Ay, gracias a ustedes. Miren, si de verdad, si van a hacer algo de la SAT, a ustedes, fíjense que a las 6 de la mañana tiene uno que estar en la SAT no sé si ustedes alguna vez han hecho ese trámite. A las 6 de la mañana, más o menos, tiene que estar uno en la SAT de San Rafael, zona 18, porque hacen un listado y uno se apunta. Si usted no se apunta entre los primeros 20 abogados, ya no pasa. ¿Qué? No pasa. Fíjense, es horrible, ese lugar es horrible, horrible, pero me toca ir. Bueno, ya pasamos con esto. Entonces ahora vamos a los descansos y su relación con la jornada de trabajo. Bueno, cuando hablamos aquí, pues como les decía, un trabajador descansado, lógicamente va a ser más efectivo, ¿verdad? Nosotros, o ustedes en los puestos que vayan a estar o están, si se dan cuenta, al manejar personal, ustedes también tienen que darles ese tiempo de trabajo, no solo porque está en la ley, sino porque deben de establecerles una jornada y van a entender que su producción va a ser mayor cuando ellos descansen, se van a dar cuenta. Es como, estaba viendo un meme que los albañiles, por ejemplo, descansan, se toman una coca, 2 quetzales de tortilla y vámonos a trabajar y hasta más fuerza tienen, ¿verdad? Entonces, ese tiempo, ese descanso es tan necesario para el trabajador, ustedes también lo han vivido, y se van a dar cuenta que cuando uno descansa mejor es mucho más efectivo, más coherente incluso en sus tesis, en sus planteamientos. Entonces dice que el principal objetivo de las interrupciones de las tareas es permitir al trabajador descansar y reponer así la fatiga que produce el trabajo. Fíjense que, como les contaba, en este tiempo electoral, yo, por ejemplo, salía por lo general 8 de la noche, pero hubieron jornadas que estuvimos saliendo 10, 12 de la noche, o incluso una jornada yo amanecí al día siguiente y salí a las 6 y regresé a las 7 a trabajar. Entonces, lógicamente mi producción no iba a ser igual. Se cometieron algunos, yo por ejemplo cometí un error y pues prácticamente era, de verdad, había una fatiga enorme, ¿verdad? Pero es tanta la adrenalina que a veces uno no lo siente. Pero entonces, en relación a este descanso, pues tenemos que descansar, ¿verdad? Así como la jornada dice que ha sido limitada en beneficio del trabajador, también se ha limitado en su beneficio lo relacionado a los descansos, ¿verdad? O sea, no se me pase tampoco. Por ello, se obliga a holgar determinados periodos o días, dejar de trabajar un número de horas entre jornadas y aún descansar durante la tarea diaria. Este descanso durante la tarea diaria, ¿verdad? Lo vamos a llamar nosotros descanso durante la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes tipos de descanso. Y los descansos, por ejemplo, vamos a encontrar primero el descanso durante la jornada. ¿Qué va a ser? Descansar
durante la tarea diaria. Así tan sencillo, ¿verdad? A esto le vamos a conocer descanso durante la jornada. Después vamos a encontrar el descanso semanal. Y sí que esto implica que un día a la semana el trabajador tiene derecho a descansar. Se suele denominar dominical, pues en los países de Occidente ese es el día elegido para el descanso. Muy bien, ¿por qué se elige este como descanso? Lo que sucede es que, fíjense que al igual, el descanso semanal proviene de la religión. La mayoría de autores reconocen que el origen de este descanso es religioso, pues la Iglesia Católica desde la Edad Media, imagínense, para que se repusiera un día como el domingo, aunque no se estuvo reglamentado, citaba a la Iglesia que se respetara el domingo como día de descanso, ¿verdad? Entonces, en igual virtud, los adventistas, los judíos descansan el sábado, que es el sabbat, por ejemplo. Si alguno es adventista, pues sabe de lo que estoy hablando. Los católicos, evangélicos, mormones, descansan el domingo, ¿ya? Entonces dice, porque es un día semejante. El que lo hizo fue San León. Dice que comenzó en el mundo, fue vencida la muerte. Bueno, San León dice que comenzó el mundo cuando fue vencida la muerte y la vida restablecida por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por esto, para honrar a Dios, se empezó a dar este día. Para los chinos, por ejemplo, es el día lunes, ¿ya? Y los viernes dice que son mahometanos, y así otras religiones. Quiere decir que todas las religiones, no sé si ustedes practican otra aparte de las que yo les dije, me gustaría que lo compartieran, si practican otra religión, ¿verdad? Entonces, este día es un día religioso. Este descanso es un descanso religioso. La mayoría de descansos que tenemos como guatemaltecos, si se dan cuenta, son religiosos, ¿verdad? Pero si nos percatamos, no solamente, por ejemplo, los católicos, evangélicos, los que nos conocemos más, ¿verdad? Que somos más normales por aquí, ¿va? Los mormones, pero también hay los judíos, pues los judíos y los adventistas descansan sábado. Los chinos descansan lunes, ¿verdad? Y los que, por ejemplo, que creen en Mahoma, ¿verdad? Descansan los viernes, ¿ya? O sea que este descanso semanal es un descanso religioso. Entonces, si quieren, pónganle ahí, descanso religioso. Muy bien. Leamos, por favor, el artículo 126. Hoy sí, ¿quién me hace favor de leerlo? 126. Jóvenes, 126, por favor, ¿quién me hace favor? Dijeron que me iban a ayudar a leer. Artículo 126. Gracias. Reformado por el artículo 4 del decreto 6492 del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centroamérica. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre de la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, primero tenemos que ver el cómputo, cuántos días son, cuántos días van a descansar. En países, pues, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, imagino que descansan los viernes, ¿verdad? Dubái. Y pues en los países que estamos de este lado, vamos a descansar la mayoría el día domingo. Fíjense que un dato peculiar, por ejemplo, la jornada de trabajo, las primeras jornadas de trabajo en Guatemala, para los empleados públicos eran de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
Se continuó así siempre se respetó el domingo, se continuó así de lunes a sábado. Y fue precisamente el último capitán que les mencioné, que estableció que las entidades públicas o empleados públicos cerraran a mediodía, ya no se trabajara hasta las 3 de la tarde. Imagínense la jornada, qué rico, ¿verdad? De 11 de la mañana a 3 de la tarde para los empleados públicos, ¿verdad? Es un dato interesante que pues sé que los quería compartir y se me había ido. Bueno, queda claro entonces el descanso semanal. Muy bien, es un descanso religioso en el cual pues vamos a entender que se descansa un día. Los que descansan 2 días, excelente, estamos bien, ¿verdad? Hasta están superadas sus garantías mínimas. A eso le vamos a llamar, ¿se recuerdan? Garantías mínimas, están siendo superadas. Muy bien, y después entramos al descanso anual. Pues en principio dice que era una licencia, un goce de salario que reunía todas las características del premio o la concesión de haber permanecido, ¿verdad? Más de 150 días en el trabajo, imagínense. O sea, a usted lo felicitaban por haber permanecido ese tiempo en el trabajo, entonces había que darle su descanso, ¿verdad? Después de 150 días. Pero la práctica, pues, adquirió tal desarrollo que cambió su naturaleza y de concesión graciosa, o sea, que sí que era gracia ante los patronos, o sea, usted tenía gracia ante los patronos, pasó a ser un derecho. En el derecho laboral muchas veces la costumbre se vuelve ley. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes les dan a los que trabajan pues, en empresas privadas o instituciones públicas sujetos a patrono, si a ustedes les dan un bono, tienen que poner en un acuerdo, por ejemplo, un bono que por única vez, aunque no sea un derecho adquirido. Ponen esa leyenda, ¿verdad? Pero, oigan, si se repite una segunda vez, si dice de buena onda el patrón, démosle otra vez el bono, o si se crea un grupo ad hoc, o el sindicato lo pelea, la costumbre se vuelve ley, dicen comúnmente, ¿verdad? Entonces, esto pasó con el descanso anual, a lo que ahora nosotros vamos a llamar vacaciones, ¿sí? Entonces, por favor, vámonos al artículo 130. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 130? Por favor, Evelyn. Artículo 130. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad de trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si se dan cuenta, háganme favor, subrayenle donde dice después de cada año. O sea que antes eran 150 días, ahora tengo, ¿cuántos días son para las vacaciones? Perdón, 300 y tantos días, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a manejar un año calendario. Si yo cumplo un año después de estar trabajando, tengo derecho a vacaciones, ¿verdad? Es un derecho irrenunciable, indiscutible, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Dígame, Rodolfo. Maestro, solo para comentarle con el tema de esto de las vacaciones en la organización que yo trabajo, como se manejaba personal de Nicaragua, Ajá. Ellos allá contaban con 30 días de vacaciones y si no los tomaban durante el año, se les vencían y ya no los podían tomar y iniciaban la cuenta desde cero nuevamente. Ah, la gran. Entonces sí los obligaban. Sí, no, hombre, y quedó, pero ellos se estaban rigiendo por las leyes de aquí, o sea, ustedes tienen su reglamento, tienen su pacto y todo, ¿no? No, ellos se rigen por las leyes de Nicaragua directamente. Nosotros llevamos un control de ellos desde acá, pero
si están viviendo en Nicaragua, toman las leyes de Nicaragua. Ah, sí, lógicamente. Sí, qué duro. Bueno, nosotros ya se dan cuenta, después de un año podemos descansar. Antes no. Y fíjense que hay lugares, por ejemplo, si ustedes quiero por favor que dividan así su parte esta del código, en el artículo 126, pónganle semanal, por favor, arribita, así como que fuera un título, semanal. Cuando ustedes tengan tiempo y para su examen, vamos a leer esta parte. ¿Y por qué les digo que le pongan semanal? Porque desde el artículo 126 al artículo 130, que ya empieza anual, que ahí le vamos a poner anual o vacaciones, como ustedes quieren ponerle, estamos hablando de los descansos semanales. Aunque aquí dice cómo se regulan, cómo se computan, cómo se van a pagar, aunque aquí también vamos a encontrar días de asueto, y eso vamos a seguir continuando, vamos a continuar con lo que sigue. Y vacaciones, vamos a encontrar todo lo regulado a vacaciones después del 130, ¿sí? Aunque también vamos a encontrar faltas justificadas de asistencia y demás, ¿verdad? Pero del 130 al 135 vamos a encontrar lo que es la regulación de vacaciones. Las jornadas de trabajo, léanlas en su código, yo les voy a preguntar, ¿sí? No directamente del código, pero si se dan cuenta lo que yo les doy aquí, lo van a encontrar en el código. Agarren el código como que fuera un librito y léanlo, ¿verdad? Es chiquitito. Bueno, entonces estamos viendo el descanso anual. Muy bien. Y pues los trabajadores deben de gozar de su periodo vacacional sin interrupciones. Las mismas no son acumulables. ¿Se recuerdan de que estábamos hablando de lo legal y lo real, verdad? Muchas veces pues, no pasa eso. El artículo 136 del Código de Trabajo, por favor, y aquí vamos a ver algo que ya más o menos habíamos avanzado. ¿Se recuerdan de los 5 periodos de vacaciones? Que solo se pueden pagar 5 periodos de vacaciones. Aquí lo vamos a encontrar. Si se dan cuenta, por favor, ¿quién me hace a favor de leer el artículo 136 del Código de Trabajo? Buenas noches, maestro. Yo le ayudo. Por favor, Stephanie. Artículo 136. Muy bien. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año, con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador, a la terminación del contrato, puede reclamar la compensación en efectivo de las que se les hayan omitido correspondiente a los 5 últimos años. Muy bien, si se dan cuenta, solo tenemos 5 años para pedirle, ¿verdad? Al patrono cuando nosotros nos vamos. O cuando se demanda, solo podemos pedir 5 años. La ley nos establece que tuvimos que haberlos gozado, ¿sí? Después de esos 5 periodos, si tenemos 6, 7, ya no podemos hacerlo. Tampoco son acumulables en el sentido de que podemos gozar todos los periodos de vacaciones, un gran descanso, tampoco se puede dar. Fíjense que hay peculiaridades, por ejemplo, que en ciertos lugares donde se les debe vacaciones a los empleados, los hacen que tomen vacaciones semestralmente. Por ejemplo, toman un semestre que sería de enero a junio, o a julio, perdón, de enero a julio, toman un periodo vacacional, y de julio a diciembre toman otro periodo vacacional, ¿verdad? Pero esto a veces se acumulan las vacaciones, ¿verdad? Pero no pueden disfrutar más de 2 periodos de vacaciones durante el año y divididos, ¿verdad? Por semestre. También se recortan vacaciones en algunas ocasiones, como les decía, el real y el efectivo, perdón, el real y el legal nos establece aquí muy bonito, ¿verdad? Pero cuando hablamos de situaciones reales, no sé si a ustedes les ha ocurrido que en algún momento les dan sus vacaciones y dicen, no, mire, regrésese, porque fíjese que tal y tal cuestión, ¿verdad? Y bueno, uno, por no quedar mal, regresa. Se le cortan sus vacaciones. Eso pasa muchísimo. Entonces, 5 periodos, jóvenes, no se puede pedir más, ¿verdad? Ahí se recuerdan, esto puede ser pregunta de examen. Ya lo vamos diciendo varias veces.
Bueno, y vamos a continuar con los días de asueto. Los días de asueto con goce de salario son aquellos días que por celebraciones u ocasiones especiales se goza graciosamente de días de descanso con goce de salario. Cuando mencionamos graciosamente quiere decir que es por gracia, ¿verdad? O sea, o por buena onda se puede decir, ¿verdad? De las autoridades o porque hay una celebración específica. Podemos encontrarlos en el 127. Se van a dar cuenta ustedes que en el artículo 127 se establece cuáles son los días de asueto para los trabajadores y establece diferentes días. Hay un acuerdo especial que lo vamos a ver en la siguiente clase. Hay un acuerdo especial que regula, no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el 15 de septiembre cae domingo y también dan el día lunes, ¿verdad? O dice que, bueno, el descanso va a ser día sábado y va a tomar día viernes. Hay un acuerdo en que se pueden modificar ciertos días, no así otros, ¿verdad? Hay días que no se pueden modificar. Pero dentro de estos días de asueto con goce de salario para los trabajadores podemos encontrar los días que se encuentran aquí. El 1 de enero, el jueves, viernes santo, por ejemplo, jueves, viernes y sábado santo. El 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, 24 de diciembre, a mediodía incluso, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre y a partir de las 12 horas del día de la festividad local. O sea, el día de la Virgen de la que celebramos aquí ustedes, ¿Virgen de qué? De la Asunción, ¿no? Virgen de la Asunción es, ¿verdad? El de la feria, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, Virgen de la Asunción, deberíamos de salir a mediodía, según el código, pero muchos les aseguro que no van a trabajar ese día, ¿verdad? Porque toman el día de la festividad del lugar. Bueno, les dije que la clase iba a ser rápida. Gracias a Dios, pues, más o menos tocamos los temas. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener examen este domingo. Muy bien, Jennifer, dígame. Buenas noches, maestro. Solo con una consulta. Fíjese que tuvimos un caso de una asociación que por motivos, ella contrató un personal de seguridad, pero contrataron a otra persona. La cuestión es que la persona trabaja las 48 horas que dice el código de trabajo, solo que las trabaja 24 horas por 12, 24 por 12 creo que es. ¿Eso es válido o no? O sea, trabaja 24 horas y descansa 12. Ajá. La idea es que no se pase de las 48 horas semanalmente. Sí. No se pasa. No se pasa, pero en el contrato de trabajo, ¿cómo se podría estipular ese horario? O si se tendría que dividir en secciones, por ejemplo, diurna, mixta y nocturna. No, cuando usted haga un contrato de trabajo, no le va a poner diurna, ni nocturna, ni situaciones así, ¿verdad? No le aconsejo que lo ponga, ¿verdad? Porque muchas veces en este tipo de situaciones, por el tipo de trabajo que es, ¿verdad? Es mejor colocar horarios. Por ejemplo, el turno será de 48 por 48 horas y su descanso será de 12 horas, ¿verdad? Algo así era, ¿verdad? De 24 por 24 y 12 por... Pero la idea es que usted no se pase de las 48 semanales. Si se da cuenta, está bien estipulado. Y es un horario mixto, ¿verdad? E incluso si lo miramos conforme el código, usted se va a poder dar cuenta que él no está sujeto a una jornada de trabajo. Se recuerda que vimos aquí, y se lo voy a mostrar. Los trabajadores en el 124, sí, quizá, artículo 124, ¿sí? Si usted puede ver la literal E, prácticamente, no, perdón, la literal, los que cumplen sus objetivos locales, puede ver la literal C o la D, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los que cumplan fueren de vigilancia o requieren su presencia.
La idea es que no se pase de las 48 horas, aunque no está sujeto a jornada de trabajo. Entonces no hay que ponerle jornada ni diurna, ni mixta, ni nocturna, sino que solo póngale el horario, ¿verdad? La idea es que no se pase 48 horas. Sí, exacto. Por ejemplo, en ese caso no habría problema, por ejemplo, si el trabajador se quiere demandar, por ejemplo, porque ahí se sobreentiende que trabaja de noche, de día y de tarde. Él podría pelear, por ejemplo, decir, bueno, yo trabajo 3 horas, tendrían que pagarme 3 sueldos. Por tiempo extraordinario, dice usted, que le Sí. pagaran tiempo extraordinario, algo así, ¿no? Sí. No porque está trabajando 48 horas a la semana. Sí, ¿verdad? Así es. Ajá, sí, el problema es que dice que las personas que trabajan de seguridad son empresas, por ejemplo, son empresas específicas. No puede ser, por ejemplo, una empresa no puede contratar a una persona como seguridad, pero a él lo tienen ahí porque solo pueden pagar a uno y él está como para ayudarlo. Ok. Pero, basándose a esa ley, porque como es una empresa una asociación que lo contrató, no fue una empresa de seguridad. Ok. Sí, mire, la verdad es que hay muchas situaciones que nosotros podemos decir, es injusto, ¿verdad? Pero el tipo de contratación de personal o agentes, con que no pasen de 48 horas a la semana, está bien elaborado el horario, ¿verdad? Ellos no están sujetos a una jornada de trabajo. Él puede trabajar día, noche y tarde, ¿verdad? Pero no va a pasar de las 48 horas. Entonces, ¿sabe qué pasa ahí? Ni siquiera tiene derecho a tiempo extraordinario, ¿verdad? No es como el caso que mirábamos de Jonathan, ¿verdad? Que Jonathan sí decía de 8 a 6 de la tarde, pues ahí sí podría demandar y ganar hasta tiempo extraordinario. En este caso, no, porque no pasa de 48 horas, ¿verdad? Sí, es que como, sí, ese es el problema de que no se han hecho contratos de trabajo en esa asociación, porque no saben cómo colocarlo en el contrato, ¿verdad? Pero Ok. ya, con esto ya está claro. Muchas gracias. Bueno. Sí, la idea es que no se pase del horario semanal, ¿verdad? Porque entonces si no, le va a tener que pagar tiempo extraordinario. No le coloquen horario ni diurno ni nocturno, no. Colóquenle turno, ¿verdad? El turno. Trabajará de 48 horas, descansará 48 horas, sí, ¿verdad? Por ejemplo, descansará tanto y tanto y tanto, así, ¿ok? ¿Verdad? 24 por 12, algo así es, ¿verdad? 24 por 12. Sí. Exacto. Bueno, hubo otro caso que hubo, pero este es un centro comercial. Este centro comercial, bueno, siempre se trabaja a las 8 horas. Yo llamé incluso al Ministerio de Trabajo. Yo le dije que cuál era el horario comercial y me dijeron que no existía un horario comercial. Exacto. Por ejemplo, si el trabajador empezaba de 8 creo, de 8 tendría que terminar a las, no, por ejemplo, si empezaba a las 10, terminaba a las 6, creo. Exacto. Entonces, esa iba a ser su jornada, pero que siempre no se pasara de las 8 horas, si no iba a ser hora extra, me comentó. Exacto, exacto. Sí, o sea, el horario de trabajo debe de ser de 8 horas diarias, ¿verdad? Y no exceder de 48 horas a la semana. Cuando dice ahí no exceder, entonces ahí nos abre la puerta, ¿verdad? A poder realizar el tipo de contratación, por ejemplo, de agentes de seguridad, ¿verdad? Él va a trabajar 24 por 12, quiere decir que va a descansar tanto tiempo y va a trabajar tanto tiempo. La idea es que no se pase de las 48 horas semanales, ¿verdad? Así sería. Gracias. Gracias, Jennifer, por su aporte. Maestro, ¿cómo toma la hora de almuerzo? ¿Se incluye o no dentro de las 48 horas? Fíjense, jóvenes, que no se incluyen dentro de las 48 horas. Ya la hora de almuerzo es aparte. Fíjense que este es un tiempo, si ustedes se dan cuenta, la jornada de descanso. Estamos hablando de que hay una jornada de descanso y solamente va a ser de media hora máximo. Entonces, esta media hora no va dentro de las 8 horas diarias, 48 horas semanales. Es afuera, ¿verdad? De la media hora. Porque es un descanso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, híjole,
les voy a, bueno, vamos a hacer un ejercicio, perdón, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. Sí, lo siento, es que tienen que hacer zona. Les recuerdan que les dije que eran 8, pues, pequeñas actividades que van a hacer zona. Pero tenemos examen, tienen razón. No, sería muy mala. ¿Cuándo tienen exámenes de los otros cursos? Los 3 son este fin de semana. Los exámenes. Y la asistencia me hace falta también. Sí, no. Entonces, ¿saben qué? Mejor no les voy a dejar actividad porque sería recargarlos mucho. Yo les quería dejar una pequeña actividad de investigación, pero no, lo vamos a hacer mejor el próximo día de clases, ¿verdad? Pero el próximo día de clases vamos a hacer 2 actividades, una pequeña investigación y un pequeño cuestionario. ¿Qué va a pasar en el examen? Muy bien, el examen, ¿a qué horas tenemos nuestra clase? Empieza de 10 a 1 de la tarde. ¿Les parece bien el horario de examen de 11 de la mañana a 12:30? ¿Sería hora y media de examen? Pero maestro, en el examen de usted le dieron tiempo estipulado. No me dieron tiempo estipulado, pero como estamos de forma digital. No, es que perdón, es que los exámenes, cuando es día de examen, nos dan examen. Les dan todo. A menos que sea que les hayan pasado memo o algo por el estilo, nos dicen que nos enseñan, bueno. Entonces. Que tienen que tomar un ejemplo, 1 hora de clases y 2 de examen, un ejemplo. De lo contrario, se termina el examen y el que vaya terminando se puede retirar algo. Por eso le pregunto. Ese día, perdón, es que fíjense que es mi primera vez en la escuela, entonces, ¿ese día reciben clase conmigo o no reciben? Ese día, como es examen, no recibimos clases de ningún curso. Ok, excelente. Bueno, sí, es que fíjense que nosotros, yo también estudio en la San Carlos, a nosotros sí nos dan, bueno, sí no nos dan clase, tienen razón, no nos dan clase. Y es de económicas, ¿no? O es de derecho. No, es de derecho. Incluso fíjense que tengo examen tengo que presentarlo el 10, ya me lo mandaron ayer. E incluso tenemos esa posibilidad, pero sí son exámenes un poquito duros, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, voy a quedar pendientes en 2 situaciones con el examen. Yo les voy a avisar por WhatsApp primero. No sé si va a ser formulario. Aún estoy pendiente si va a ser formulario. ¿Y por qué? Porque, pues creo que debe de haber una pequeña complejidad por el nivel en que ustedes ya están, ¿verdad? O sea, pero como esta no es su área realmente, ¿verdad? Ustedes es un conocimiento básico que van a obtener en sus relaciones, pues, que van a manejar personal, ¿verdad? Entonces, no, tampoco les quiero complicar, ¿verdad? Compartan las presentes. Sí, ahorita las subo, no tenga pena, mana. Entonces, y la asistencia se las voy a mandar ahorita por WhatsApp, no tengan pena tampoco. Entonces, estoy pendiente en ese sentido que si va a ser formulario o van a ser preguntas directas. Tengo que consultar con mis otros colegas a ver cómo van a examinar ellos. Si ellos me dicen, miren, nosotros hacemos preguntas directas. Maestro, pero si quiere, hágalo como en la licenciatura cuando recibimos legislación. ¿Cómo lo hicieron? A código abierto. No, si ustedes van a tener todo, van a tener las presentaciones y todo. No, pero yo digo, presencialmente así era. A código abierto. No, está bien. Solo un curso llevamos de legislación en toda la carrera. Entonces nos daban el código de trabajo, el código, ¿el qué? Eran 3, la Constitución Política de Guatemala, el código de trabajo y el otro que no me acuerdo. Pero sí era todo a código abierto. Es que fíjense que por mí no hay problema. Yo incluso, como ustedes bien lo dicen, como les repito, no es su materia, me gustaría hacerles un formulario, ¿verdad? Un formulario Código Civil, pues no, pero si no vimos Código Civil. No era Código Civil, era... Es que escribió el compañero ahí.
Bueno, entonces yo lo que quería ver si les hacía un formulario, o sea, respuestas múltiples, ¿verdad? Para no complicarlos. Pero no sé si en la coordinación me pueden jalar las orejas, ¿verdad? Entonces voy a platicar con mi colega que lleva un poquito más de tiempo dando este curso y pues a ver cómo examina ella. Si examina con pregunta directa, les voy a tener que hacer pregunta directa, aunque me toque a mí calificarlo. Pero les aviso por el WhatsApp, ¿verdad? Igual tienen todas las herramientas. Yo ahorita les subo, les mando por WhatsApp primero la asistencia y les subo las presentaciones hasta el día de hoy, ¿verdad? Si tienen el libro, por favor, el libro está bien sencillo. Les había dicho Derecho Sustantivo Individual de Trabajo, del doctor César Landelino Franco, un libro muy bonito, ¿verdad? Y sencillo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Estamos bien? El domingo va a ser a partir de las 10 de la mañana. Yo habilito el horario si es formulario y si tengo la presentación, yo les habilito desde las 10 de la mañana. Eso sí, se cierra a la 1 de la tarde, ¿verdad? Como les digo, no los voy a complicar, o sea, va a ser un examen bien sencillo. No los voy a complicar, de verdad, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, Muy no hay bien. problema, maestro. Excelente, Jonathan. Gracias, compañeros. Bueno, entonces me despido de ustedes. Ahorita les mando el link, por favor, llénenlo, ¿verdad? Por su asistencia. Y les subo de una vez las diapositivas, ¿verdad? Y suerte en su examen. Nos miramos hasta dentro de 15, ¿verdad? Bueno, nos miramos hasta el otro domingo. No, porque ese domingo nos tenemos que ver. Ah, ¿de verdad? Sí, porque a la clase entramos. Ah, entran a la clase. Sí, mire, perdón que tal vez no como... No, hombre, dele, porque como le tal digo vez yo... los patojos me van a colgar algo, pero mire, a la clase tenemos que entrar, porque okay. Ahí sí que, como el examen es a cámara abierta, entonces sí tenemos que estar presentes, ¿no? Ah, ok, entonces sí les... Digamos, usted nos da las instrucciones, después de un ejemplo 9 y 5 viene y nos da, después de dar las instrucciones, habilita el examen, empezamos el examen, cada quien cuando termine se va y usted tiene que estar viendo. Ahí usted sí que tiene como que estar ahí para resolver dudas. Yo no quería dar clases, ustedes, hombre, me obligan. No, y es que esa es también prueba para usted para... Sí, no tiene razón, tengo que pasar asistencia. Sí, tiene que, digamos que la asistencia y todo, exacto. Bueno, entonces... Maestro, sí, usted tiene que estar ahí también para resolvernos alguna duda o inquietud ahí. Ah, sí, me extraña, yo voy a estar ahí ayudándolos. Pero bueno, muy bien, entonces nos miramos el domingo, ¿verdad? Ahorita les mando la asistencia y entonces prepárense porque ya no les voy a avisar por WhatsApp, sino que ese día que entremos a la clase, les voy a decir cómo hacer el examen, ¿verdad? Nos vemos, estudien, por favor, lean un poquito, realmente, si se dan cuenta, el curso es bastante de lógica, ¿verdad? Hay situaciones ahí un poquito difíciles, pero es de bastante lógica. Nos vemos, feliz noche, entonces, hasta el domingo. Ahí les mando el link. Feliz noche. Gracias, maestro. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.